Buenas tardes, gracias por venir. Vamos a seguir un poco con el hilo de lo que nos está contando Cecilia respecto a la experiencia en la carrera. Yo ingresé en el año 2011, ya que era ya el segundo año en el cual la carrera estaba, y lo que yo buscaba era profundizar sobre el derecho laboral, y lo encontré con todas las materias que conformaban el programa, que me pareció muy interesante. Tuve la oportunidad, como nunca, de poder estudiar realmente, aunque yo soy un poco quizás meticulosa, de poder estudiar artículo por artículo de la ley de contrato y también tuve la posibilidad de tener docentes que me explicaran cosas que uno veía como raras, como el derecho colectivo, que les parece que uno habla de derecho colectivo y es como algo muy complicado, y no fue así, porque todo el tiempo se está bajando la realidad con cosas prácticas, y se ve con los talleres y la jurisprudencia y la parte teórica y la parte práctica todo el tiempo, y además que abarca todas las relaciones que puede tener el derecho del trabajo, con lo cual creo que los egresados de la especialización de esta casa salen realmente egresan con un nivel muy bueno en materia de especialistas en derecho del trabajo. El tema que yo elegí para hablar hoy, primero lo explico por qué, estamos hablando de sociedades, y esto tiene que ver con una reforma del Código Civil y Comercial, que es muy reciente, que es de 2 años, pero la idea es ver estas reformas o estos cambios desde la óptica del derecho del trabajo, ¿sí? Siempre entendiendo el derecho del trabajo que se crea como una rama protectoria, porque en la relación que tenemos entre el trabajador y el empleador hay una desigualdad, ¿sí? Y en esa desigualdad es que nace el derecho del trabajo como un derecho protectorio, un derecho tuitivo, y lo que trata de hacer es tratar de equiparar de algún modo esa desigualdad, y sale a proteger con sus normas específicas, y sale a proteger con los principios que tiene el derecho del trabajo, que es una herramienta muy importante que tiene la materia. Y por ejemplo, cuando se sanciona el código unificado, se unifica el Código Civil y Comercial, y se corre el eje, ¿no? Y pasa a hablarse de lo que era derecho de propiedad a fijarse, o a que el eje sea el sujeto, que sea la persona, y se puedan aplicar principios a esa persona que se la protege. El derecho del trabajo ya lo venía haciendo desde su nacimiento, y venía aplicando principios desde que la materia nace. Pero ¿qué pasa? Uno, si bien es un microsistema dentro del universo del derecho, no hay que olvidarse que somos una rama del derecho privado. Entonces necesitamos también saber o informarnos qué es lo que pasa en los otros lugares, porque en ese sentido está la interrelación. Cuando se sanciona el Código Civil y Comercial en el 1 de agosto del 2015, hubieron cambios que repercutieron en el derecho laboral. Algunos fueron buenos y otros quizás no tanto, y este es el no tanto, que me parece a mí que es importante, como tener una alarma y tener una alerta ante esta situación. Primero, tener en cuenta que cuando hablamos el título es Las sociedades de la sección cuarta y su impacto en el derecho del trabajo. ¿Qué pasa con esto de sociedades de sección cuarta? Esto no existía antes del Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, no estaban antes de de agosto del 2015, sino que se modifica. ¿Por qué hablamos de sociedades? Porque si nosotros nos vamos a la Ley de Contrato de Trabajo, su artículo 26 nos va a decir, o nos va a dar el concepto de lo que es un empleador, y una sociedad puede ser empleadora. Entonces, en ese lugar es que nos empieza a rozar en el derecho del trabajo. El artículo 26 nos dice que se va a considerar empleador a la persona física o conjunto de ellas o jurídica tenga o no personalidad jurídica propia que requiera los servicios de un trabajador. Entonces, desde ahí vamos a ver
que empezamos a ver que esta sociedad puede ser empleadora. Con respecto a la modificación que empieza a suceder y que nos empieza a inquietar, hay que dejar en claro que se modifica la 19.950, o sea, la Ley de Sociedades Comerciales se modifica. Primero, dejar en claro que lo que no se modifica son el tema de los aportes y participación en la ganancia y soportación de las pérdidas, pero luego, por ejemplo, encontramos un cambio de nombre y de Ley de Sociedades Comerciales pasa a ser Ley General de Sociedades. Eso nos da una amplitud del concepto y una modificación bastante interesante. Y también, o sea, ya cuando empezamos a leer un poco la ley, la 19.550, tenemos que la sección primera, que era de la existencia de la sociedad comercial, pasa a ser de la existencia de la sociedad, abriendo el concepto. Y en particular, lo que era de la sociedad no constituida regularmente, se pasa a llamar sección 4 de las sociedades no constituidas según los tipos del capítulo 2 y otros supuestos. Un título bastante ambiguo, amplio, que es como que es totalmente distinto a lo que venía diciendo la 19.550. Entonces la pregunta es, ¿qué sociedades entran en esta sección? Para eso tenemos que ir a leer el artículo 21 de la Ley General de Sociedades, que nos va a decir que la sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del capítulo 2, acá hago un paréntesis, los tipos del capítulo 2 son lo que nosotros conocemos de la sociedad, del derecho societario, SRL, SA, sociedad, bueno, las que no sean de ese tipo, o sea, no se constituyan con este tipo societario, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades exigidas por la Ley de Sociedades, se va a regir por esta sección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que acá no solo va a haber sociedades típicas, que era lo normal que nosotros veníamos viendo de la Ley de Sociedades, sino que también va a haber sociedades atípicas. Incluso hay un cambio bastante interesante, que es que no van a ser nulas, sino que se les va a permitir su subsistencia como sociedades con una personería jurídica. Va a tener sus efectos, ¿sí? Pero van a subsistir. Por eso se dice que esta sección cuarta tiene a los fines las sociedades residuales, o sea, todo lo que no son típico entra acá. Lo que también hay que ver el artículo 17 de la Ley General de Sociedades, que habla que las sociedades, cuando habla de tipicidad y no tipicidad, atípicas, las sociedades previstas en el capítulo 2 de esta ley no pueden omitir requisitos tipificantes ni comprender elementos incompatibles con el tipo legal. Lo dice como principio general para las típicas. En caso de infracción a estas reglas, la sociedad constituida no produce los efectos propios del tipo, pero sí queda regida por lo dispuesto en la sección 4, que tiene sus efectos propios, pero que vive, subsiste. ¿Qué es lo que significa que esté omitiendo requisitos esenciales? Por ejemplo, una sociedad, una SRL, necesita de un gerente. Si no se nombra un gerente, no es SRL, pero sí va a ser una sociedad de la sección 4, ¿sí? A los efectos de la ley. Una de las preguntas también que se hicieron con esta reforma es qué pasa con tres tipos de sociedades, que son las sociedades civiles, las sociedades irregulares y las sociedades de hecho. Y ahí un poco con estas dos últimas sociedades es lo que también nos pone la alerta al derecho del trabajo. Con respecto a las sociedades civiles, también un cambio importantísimo. Antes estaban regidas en el Código Civil por el artículo 1648, el Código de Vélez. Ahora el nuevo Código Civil y Comercial las derogó, no están. El primer interrogante es si estas sociedades civiles entran en esta sección 4. Y hay quienes van entonces al concepto de lo que era la sociedad civil, y cuando ahora se va a lo que es el concepto en la Ley General de Sociedades, que también tiene una cierta amplitud, parecería, al no hablar de acto comercial, parecería que la civil también está entrando en esta sección 4. E incluso también lo que dice la doctrina es que lo que se quiso con esta sección 4 es traer acá a las sociedades civiles. Y después vamos a ver que hay
en cuestión de responsabilidad, que es lo que a mí más me preocupa, que se ha traído un poco esa responsabilidad civil, de la sociedad civil, a la Ley General de Sociedades en esta sociedad de la sección 4. Entonces, ¿están o no están? Cuando vamos a ver el concepto que nos da el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, nos dice que habrá sociedad si una, recuerden que ahora es posible que haya sociedades de una persona, habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal, ¿sí? Este es el concepto amplio que hoy nos trae. Entonces, se entiende que al haberse derogado y con el concepto asimilado al artículo 1, la sociedad civil entra en la sección 4 de la nueva Ley General de Sociedades. ¿Qué pasa con los efectos? Porque las deroga directamente el nuevo código. Bueno, se entiende que todas las consecuencias que tienen las previsiones a partir del artículo 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley 19.550, esas se van a aplicar directamente a lo que eran las sociedades civiles. ¿Qué pasa con las sociedades irregulares? Las sociedades irregulares se entiende, y es una afirmación de la doctrina, que no desaparecieron. Cuando una sociedad está regularmente constituida, va a estar regularmente constituida si se inscribe en el registro pertinente. La omisión de su inscripción se va a entender como una omisión formal, ¿sí? Un vicio de forma, por lo que se encontraría, si volvemos al concepto del artículo 21, dentro del concepto del artículo 21 y pasa a ser de la sección 4. O sea, lo que antes era sociedad irregular, hoy está dentro de la sección 4 de la Ley General de Sociedades. Van a continuar, van a seguir subsistiendo, o sea, ¿qué pasa con las que venían siendo irregulares? Continuarán su existencia bajo el nuevo régimen sin necesidad de ningún acto específico. Y el tema de la aplicación de los efectos de la sección 4, vamos a tener que ir al artículo 7, con respecto a la temporalidad de cómo aplicamos la nueva normativa, y en aquellas obligaciones, situaciones ya agotadas, no va a ser aplicable la ley nueva, sí en aquellas que deban cumplirse durante el periodo de la vigencia de la nueva ley. Otro de los interrogantes, como les anticipaba, era qué pasaba con las sociedades de hecho. Y vamos a recordar qué es una sociedad de hecho. La sociedad de hecho va a ser aquella conformada entre socios en virtud de relaciones fácticas y que no se encuentre instrumentada en un documento o instrumento orgánico a través del cual se regulen derechos, obligaciones y relaciones entre dichos socios. Quiere decir que acá lo que nos está faltando es el documento. Entonces, la doctrina en este caso en particular se encuentra dividida respecto a si entran o no entran en este concepto que nos trae el artículo 21 de la Ley General de Sociedades. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos leyendo los artículos de la sección 4, en los artículos que arrancan en el 21, el 22 nos hace referencia a un contrato social, ¿sí? El contrato social puede ser invocado entre los socios. Cuando hablamos del artículo 23 dice las cláusulas relativas a la representación, todo lo que daría cuenta de que debería haber un contrato social. Y dijimos, las de hecho no lo tienen. Pero cuando empezamos a ver nuevamente y nos remitimos al concepto del 21 y hace referencia a aquellas sociedades que incumplan con las formalidades de la ley, se estaría incluyendo a las sociedades de hecho dentro de la sección 4. ¿Y cómo interpretan esto de estas normas que hacen referencia a los contratos sociales? Bueno, que esos efectos va a ser en tanto la sociedad de hecho tenga algo escrito, ¿sí? Pero si vemos el concepto parecería o sí están dentro estas sociedades de hecho también en esta sección. ¿Qué es lo importante? Y ahora enumero otra cosa. Pero las sociedades de hecho y las sociedades irregulares como empleadores es muy normal verlas. Entonces de repente pasan a tener unos nuevos efectos
y ya les adelanto, lo que a mí más me preocupa es la responsabilidad que van a tener estas sociedades. Les hago un listado entonces de qué estarían incluidas, una enumeración de cuáles son las sociedades que estarían incluidas en esta sección. Las atípicas, que dejaron de ser nulas, dentro de las cuales estarían las ex sociedades civiles. Las que adolecen de una nulidad subsanable, porque ahora hablamos de subsanación, que es un nuevo concepto que teníamos porque cambia el eje, ¿no?, del derecho societario. Quiere decir, hay una omisión de un requisito del artículo 11 de la Ley General de Sociedades, puede ser subsanado y esto entra en esta sección. Las que incumplan con las formalidades exigidas por la ley, dentro de las que estarían las sociedades irregulares, las antiguas sociedades irregulares. Las sociedades de hecho existentes al momento de entrar en vigencia del Código. Las sociedades que no adoptaran el tipo de sociedad anónima y que se constituyeran con un solo socio. Las sociedades que no adoptaran el tipo de la sociedad, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones y las sociedades de capital industria que no se transformaran de pleno derecho ante la pérdida de la pluralidad de socios. Las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades colectivas que mantuvieran su forma tipológica a pesar de quedar con un solo socio. Las sociedades anónimas que devinieran en unipersonales y no se ajustaran a los requisitos de la sociedad anónima unipersonal. La sociedad anónima unipersonal que deviene única titular de la totalidad de las acciones de otra sociedad anónima unipersonal. La sociedad anónima unipersonal que deviniera en única socia de una sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad anónima unipersonal originariamente anómala o las simples asociaciones informales. Todas ellas, que parece que le está faltando algo, pero no son típicas, o las viejas de hecho irregulares o civiles, están dentro de esta sección y viven, no se anulan. Entonces hay una suerte de modalidad de asociativa, residual, dando lugar a una libertad asociativa que cambia el paradigma del derecho societario, donde puede configurarse cualquier modalidad de sociedades sin que se arribe a su nulidad ni a su disolución y con una responsabilidad mucho más benévola, que ahí está el kit de la cuestión. Rápidamente, ¿cuáles son las consecuencias de estar en esta sección cuarta? El contrato social puede ser invocado por otros socios. Cualquier socio no representa a la sociedad. Acá está solicitando que haya un contrato que tenga la representación del socio que va a representar, entonces ese tercero tiene que ir solo con ese socio. Puede adquirir bienes registrables por la sociedad con el nombre de sección, creo que me informaron que ya en el registro o en la FIP aparece como sociedad de sección 4, que bueno, le va a imponer determinados requisitos como acreditar existencia de sociedad, cumplir con la forma impuesta, que el contrato societario o el documento esté instrumentado en escritura pública o en documento privado y establecer el porcentaje de participación de los socios. Este es un requisito que está bastante cuestionado. La subsanación, la posibilidad de que cuando ellos quieran y les falta un requisito del tipo puedan subsanarlo. Esto lo tienen que hacer por unanimidad de los socios. Y en caso de que no haya unanimidad se puede hacer por vía judicial. Y la relación entre los acreedores sociales y los particulares, que lo tiene el artículo 26, donde se va a mantener el principio de que las sociedades de esta sección tienen un patrimonio distinto al de los socios. Y la responsabilidad, y acá es el tema y lo más elegido. La responsabilidad va a ser simplemente mancomunada y por partes iguales. Similar a lo que era el viejo código, las viejas sociedades civiles que tenían este tipo de responsabilidad. ¿Qué significa que sea simplemente mancomunada y por partes iguales? Que no va a responder uno por toda la deuda, sino que cada uno va a responder por su parte, ¿sí? Lo que yo estaba viendo respecto a las sociedades civiles era que en caso de insolvencia, que es lo que me preocupa, de uno de los socios, era soportado por los restos en partes iguales. Pero esa solución no fue traída ahora a la nueva legislación. Entonces quiere decir que ante la insolvencia de uno de los socios, no se puede cobrar esa porción a los otros. Entonces, ¿cuál es la preocupación si venimos diciendo que la sociedad de hecho y las sociedades irregulares pueden ser empleadores? Que antes
era fácil ir porque el derecho en ese punto las castigaba con una responsabilidad solidaria e ilimitada. Entonces, era, no sé si fácil, pero decir, había un modo porque se las castigaba con una solidaridad, una responsabilidad dura. Pero ahora, al pasar en esta legislación, es mucho más benévola, ¿sí? Porque no van a responder solidaria y limitada. Cada uno va a responder por su porción. ¿Y cuál es, digamos, el ejemplo? Si hay un trabajador al que le deben 900 pesos, para hacerlo dividido 3, va a tener que ir contra cada uno de los socios 300, 300 y 300. Y si uno es insolvente, solamente cobrará 600. No puede cobrarle los 300 a otro. Acá se deja de lado el tema de fraude. Si llega a haber un fraude laboral, o sea, que se cree la sociedad a los fines de fraude, se activa, digamos, los mecanismos del fraude del artículo 54, y ahora lo que tenemos también de bueno es que el Código Civil nos trae el artículo 144, ¿no? Que hace toda una modificación y trae la teoría del disregar, ¿no? El levantamiento del velo societario, a los fines de que se respondan todos. Eso queda de lado. O sea, si hay fraude, no. Si hay temas de clandestinidad, obviamente se activaría este tema, no, aunque, digamos, es usual que ocurra, tenemos ese respaldo. El tema es simplemente, por ejemplo, un trabajador en blanco, que esté en todas las condiciones perfectas, pero un día esta sociedad lo despide sin causa y tiene la posibilidad de ir, o sea, tiene que ir a reclamar. Una de las herramientas que tiene el CPL a partir del año 2010 es ir a un procedimiento abreviado, ¿no? Entonces, si tiene un despido sin causa y no hay dudas de eso y tiene el telegrama, puede ir y reclamar sus indemnizaciones. El tema es qué pasa frente a esto. Si tengo varios socios, tengo que ir a, primero saber quiénes son esos socios para ir a reclamar, porque yo ahora tengo que reclamarle a todos. Y si, bueno, también si tiene que ser un juicio ordinario. El tema es que le va a agregar o sea, va a ser trabajo del abogado que tenga, digamos, que representar a ese trabajador. Se me ocurre a mí, lo primero que tiene que hacer, indagarlo hasta donde pueda para ver cómo era su empleador, qué empresa era, si era una sociedad, ir a averiguar todo de esa sociedad, porque también hay una cosa con respecto a la responsabilidad que no es menor, es que en los casos en que la sociedad, en cuanto a la responsabilidad, ¿no? En los casos, estoy buscando el artículo 24, acá, la responsabilidad va a ser simplemente mancomunada, salvo que de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales. Quiere decir que si me estaba transformando en una SRL y me faltó un requisito del tipo y paso a ser sección 4, va a responder por la responsabilidad de esa sociedad que quería ser, ¿sí? Entonces esto sería solamente para las que eran civiles, para las de hecho y las irregulares. También otra salvedad que tiene la responsabilidad mancomunada es si los socios pactan una estipulación expresa respecto de una relación o conjunto de relaciones o de una estipulación del contrato social en los términos del artículo 22, lo cual, siendo me parece a mí, una opinión personal, siendo una responsabilidad tan liviana, yo no creo que se estipulen de que van a ser responsables solidaria o ilimitadamente o lo digan abiertamente. Entonces, lo que genera realmente es una preocupación para, primero, ver esto de que hay que estar atentos a qué tipo con qué tipo de empleador nos encontramos si estamos en la parte laboral, trabajadora. Una de las cosas también que sugiere un autor, Efraín Richard, que dice que este tipo de solidaridad, de responsabilidad, no sería aplicable a las acreencias laborales, pero habla de que en todo caso lo que habría que probar es la existencia de un daño. El tema que le estamos generando al trabajador un plus, o sea, a los fines de sortear esta responsabilidad, tendríamos que pedir también que acredite un daño.
Con lo cual me parece que es una situación bastante preocupante que no se tuvo en cuenta, que evidentemente lo que se quiso es traer a la sociedad civil, a la Ley General de Sociedades, pero se olvidaron de que estaban estos dos tipos de sociedades y que también caían y que les cambiaba la responsabilidad. Entonces, la solución cuál es, no la sabemos, porque esto es nuevo, esto es una, digamos, una luz prendida como para tener en consideración de lo que está pasando. Se me ocurre, bueno, nada, ¿qué podemos hacer? Y si se puede llegar a demostrar ese daño frente a un planteo así, quizás pueda decirse que la responsabilidad no sea de este tipo simplemente mancomunado. Se me ocurre pedir la inconstitucionalidad del artículo 24 cuando se plantee de la Ley General de Sociedades, cuando se planteen las demandas. Yo no creo que dentro del fuero laboral, y volviendo a lo que decía de que es un sistema protectorio, un derecho protectorio, no declare la inconstitucionalidad del artículo, pero bueno, eso son todas proposiciones, y esperar, no sé, que quizás se puedan dar cuenta de esto y se pueda modificar en algún futuro. El año pasado yo tuve la oportunidad de presentar al doctor Martorell, que es una persona que en Derecho Comercial y Derecho Societario sabe muchísimo, y yo le consulté que qué le parecía este tipo de responsabilidad y me dijo que realmente no estaba de acuerdo y que le parecía, no estaba de acuerdo, que le parecía una barbaridad. Entonces, es preocupante, es como que se ha escapado algo en esto de la reforma y desde el derecho del trabajo es un estado de preocupación que era lo que les quería compartir y ver después frente a estos casos qué es lo que se podría hacer ustedes como abogados representantes de trabajadores para tener en cuenta, o sea, hay que tener en cuenta muchas más cosas que antes. Quizás con medidas preparatorias que se tengan que hacer como para ver a quién tenemos que demandar y tener en claro a quién demandar. Así que bueno, les traje el problema y están ustedes que generen las soluciones porque todas las propuestas que se puedan hacer desde el derecho del trabajo, yo hago un paréntesis, yo trabajo en el Poder Judicial, es como que los planteos son los que llegan y los que permiten que el derecho vaya avanzando y que se puedan hacer quizás modificaciones frente a estas cosas. Bueno, muchas gracias.